¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo punto de encuentro que hoy vamos a dedicar al empleo. Y dentro de las distintas cuestiones pues relacionadas con este tema, con el empleo, que hoy vamos a comentar, pues me gustaría destacar una concreta, el currículum vitae ciego. Bueno, con este nombre, pues ya se pueden imaginar ustedes. Es evidente que estamos hablando de, pues eso, de cuando una persona va a pedir trabajo, de cómo se hace la selección a los candidatos a distintos puestos de trabajo, pero por su capacidad y formación, sin tener en cuenta otros factores, pues como por ejemplo la edad. Este sistema de selección pues se está haciendo y de forma obligatoria desde hace ya años en Estados Unidos y según me cuentan con unos resultados estupendos. Bueno, pues para hablar de este interesante e importante asunto me acompaña el concejal del área de Economía y Nuevas Oportunidades del Ayuntamiento de Alcobendas, Agustín Martín. Concejal, muy bienvenido una vez más a nuestro punto de encuentro. Muchísimas gracias, Mabel, y sabes que estoy encantado de poder venir aquí y de estar en tu programa. Y además hoy con un tema diferente. Siempre que viene Agustín Martín, siempre son temas diferentes, rompedores, innovadores. Y hoy, pues no podía ser de otra manera. A mí me ha llamado mucho la atención y me ha gustado mucho esto del currículum vitae ciego, entre otras cuestiones, para erradicar ya de una vez eso de el sexo, la edad. Efectivamente. Eso que se llama como Edadismo. Edadismo. Efectivamente, es uno de los problemas que estamos teniendo ahora mismo, o bien por el paro juvenil, que también se comenta, pero la realidad de los datos es que desde el año 2015 al año 2018 el paro que más se incrementa es el de los mayores de 45 años. Y eso teniendo en cuenta que a partir de 63-65 hay algunos que se jubilan o se jubilan anticipadamente. Pero la realidad es que tienen mayores dificultades de encontrar trabajo, de integrarse en la vida laboral una vez que se han descolgado. Y en las distintas entrevistas que hemos tenido con estos perfiles, muchas veces les queda la duda o afirman que es que directamente no ven ni su currículum, creen que son directamente expulsados por la edad, que las preselecciones dentro de los distintos departamentos de recursos humanos miran solamente a partir de cierta edad cuáles son los perfiles que quieren y los otros no entran ni a ver ni el contenido. Entonces, el currículum vitae ciego, como bien has dicho, Mabel, ya es algo que se lleva aplicando en Estados Unidos y me pareció una herramienta muy importante. Y además lo había visto porque distintas empresas se habían sumado a él previamente en sus políticas de recursos humanos. Por ejemplo, IKEA en España lo anunció. Entonces, ese currículum ciego, ¿qué significa? Que los distintos departamentos de recursos humanos van a ver los perfiles sin ver la foto, sin ver el sexo, sin ver la edad. Directamente van a entrar en el contenido. ¿Qué vamos a evitar o qué se va a evitar con ello? Que haya una discriminación previa por sexo o por edad en ese punto y que tengan que atender a lo que son los perfiles y lo que son las cualidades del personal que se presenta. Me parece, vamos, a mí me ha parecido fantástico. Por eso he querido traerlo a este programa, porque es algo de sentido común, que no sé por qué no se lleva haciendo toda la vida, pero es verdad que sí que condiciona. Me ha sorprendido el dato, yo creo que ya lo habíamos comentado en la anterior entrevista que hicimos con lo de los mayores de 45 años, pero no deja de sorprenderme el dato de que donde más paro hay es en los mayores, precisamente en este perfil, mayores de 45 años, cuando se supone que son gente joven y con una experiencia a tener en cuenta y a valorar, ¿no? Así es, eso es un desequilibrio del mercado. ¿Y por qué? Porque cuando nos están diciendo que es verdad que nos vamos a tener que jubilar más tarde porque tenemos mejores condiciones de vida, una vida más larga, lo que no puede ser es que el mercado laboral precisamente te expulse antes. Y actualmente en España el 51% de los parados son mayores de 45 años. Pero no solamente eso, es que la mayoría del paro de larga duración pertenece a ese perfil. Y hay datos muy preocupantes, como que un gran porcentaje de esos parados no están buscando ni empleo porque no han renunciado a encontrar trabajo. Entonces, desde todos los ámbitos sí que nos tenemos que mover y luchar por resolver esta situación, porque ya no es solamente una cuestión, que también lo es,
de carácter económico, de que tienen muchos de esos perfiles, tienen todavía familias a su cargo y su misma vida y tienen que tener ingresos económicos para poder desarrollarlo. También está la dignidad de la persona. Yo me he entrevistado con muchísimas personas y efectivamente te dicen, yo que he desarrollado durante toda mi vida, he trabajado, he pagado mis facturas, he estado sacando a mi familia adelante, me encuentro en una situación que parece que soy eliminado, que no valgo para hacer ese trabajo. Y eso atenta directamente contra la dignidad de la persona, contra la dignidad del trabajador, que sí que quiere desarrollar un puesto de trabajo, que sí que quiere trabajar, no quiere ningún tipo de subvención. Y en ese punto tenemos que trabajar para romper esas barreras que efectivamente se están produciendo. Sin duda, me parece fundamental el que se ponga encima de la mesa que la dignidad de la persona también cuenta, porque a lo mejor tienes recursos para subsistir, que no estoy diciendo para vivir maravillosamente, para subsistir, pero es que estar ocioso a los 45 años porque no encuentras trabajo por tu edad, tiene que ser terrible, terrible. Y entonces, claro, ahí tiene que haber una lucha interna y mental muy importante. Así es, por suerte pertenezco a una administración local, entonces el contacto con el vecino es muy directo y por desgracia he tenido que ver casos de muchísima gente que se encuentra en esta situación y al final es que te afecta y efectivamente te conciencias que tienes que luchar por este ámbito. Esta es una de las medidas que hemos hecho y que ha sido, digámoslo, bien recibido por una parte de las empresas que son las que nos piden Ahora entramos en las empresas, pero por parte de los ciudadanos, ¿cómo ha sido acogida? Muy bien acogido. Las noticias al final en el ámbito de empleo no dejan, aunque sea la primera preocupación de los españoles, no dejan de tener un carácter, digámoslo, más sectorial o otro tipo de noticias puede que tengan más impacto. En el momento que sacamos desde el Ayuntamiento de Alcobendas que íbamos a tener o que íbamos a aplicar el currículum vitae ciego, se vio como una novedad, como dices, efectivamente, como has comentado, y muy bien acogida. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo ve que es eliminar barreras. Claro. En este punto todo lo que sea trabajar por eliminar barreras fue muy bien acogido y también al final quieren noticias de este punto porque lo ven como un grado de esperanza. Claro, es que digas, bueno, pues no me han dado el puesto de trabajo porque hay una persona mejor preparada que yo, más cualificada, pero que digas, no me han dado el trabajo por mi edad, yo soy una persona preparada, formada, con experiencia y me han eliminado directamente por edad. Es muy duro, ¿eh? Así es, en los focus group, donde hablábamos además de las entrevistas personales, donde hablábamos con este perfil, te lo decía muy claramente, es que ojalá me dieran una oportunidad. Si me dieran una oportunidad, estoy seguro que mi jefe, o mi futuro jefe, se quedaría conmigo porque voy a demostrar que soy una persona apta y que voy a darle una rentabilidad y voy a sacar el trabajo que me den. Y en ese punto la experiencia ha sido positiva. ¿Por qué? Porque dentro del Ayuntamiento de Alcobendas sacamos unas becas que las llamamos de oportunidad, precisamente a este tenor que he comentado. Y se contrataron en la primera más de 32 personas desempleadas mayores de 45 años. Pues de esas 32 al año, 30 seguían trabajando. Ten en cuenta que no tenía vinculación temporal, ¿eh? O sea, que no, digamos... Podían haberles cesado en cualquier momento. Se cumplió ese parámetro de que los empresarios o las empresas que contrataron este perfil, incentivados por esa subvención, al final se quedaron con el trabajador. Se queda en la empresa, claro. Por tanto, otra muestra más de que hay que eliminar esas barreras, que es los prejuicios, en mayor o menor medida, sí que existen. Y yo lo trato y lo veo directamente hablando con algún gerente de empresas, discutiendo con las empresas. Y sí, te sacan esa coletilla de, bueno, es que a lo mejor con 40 o con 45 es que ya son mayores para ese trabajo. Claro, yo les miro y digo, pero ¿qué edad tengo yo y qué edad tienes tú? Si los dos estamos por encima de los 40 años y seguro que nos vemos maravillosamente bien para seguir haciendo lo que hacemos. Entonces sí que existe. Claro. Ahora entramos en el tema de las empresas. ¿Cómo ha sido acogido por las empresas? Porque inicialmente parecía que unas bien, otras no tan bien. A mí me parece que todas debería de parecerles maravilloso.
hay diferencia de opiniones. Ninguna lo ha criticado abiertamente, pero hay algunas que son muchas más proactivas que otras. Las multinacionales, por regla general, son muy proactivas a coger este tipo de... porque muchas son norteamericanas. Entonces, yo creo que ya tienen esa cultura también del currículum ciego, que es obligatorio en ese país. Y luego otro tipo de empresas que se lo comentamos y además se lo vendemos. Y le digo que es que al final puede ser una buena venta de responsabilidad social dentro de la empresa adoptar medidas como esta cara al exterior. Y bueno, y estamos en plena negociación con ellas y por ahora no me he encontrado ninguna que me haya dicho que no. Pero es verdad que si no hubiéramos dado este paso y no hubiéramos hecho esta medida, pues muchos no lo hubieran aplicado. Y ahora mismo, por lo menos, aunque sea con Alcobendas, pero lo ponemos encima de la mesa. Estos ejemplos se ponen encima de la mesa y muchos la adoptarán. ¿Por qué? Porque la realidad del contexto social y de desempleo de España es que los mayores de 45 años, como digo, son más de la mitad de los desempleados totales que hay en España. Y además, como hemos dicho, un perfil que todos suelen ser pues un contexto de familia, con hijos. Entonces, dentro del target objetivo que pueden tener las empresas, es muy importante también mostrar que son que tienen responsabilidad ante esta situación. Me pregunto yo, ¿se discrimina más por edad o por sexo? Porque claro, es verdad que lo de los 45 años vale para todos, pero hay un mayor grado de discriminación por sexo, a lo mejor no en esa edad, pero sí antes, por el tema de la fertilidad. Sí, ese siempre ha sido... No en las grandes multinacionales, pero sí en la empresa mediana y pequeña. Pero es verdad que sí que se ha trabajado en ese punto desde parte del gobierno, de los gobiernos centrales o parte de las instituciones, digamos, los supranacionales como la Unión Europea, de aplicar medidas en ese ámbito para superarlas, desde medidas legislativas, desde medidas, digámoslo, culturales, hasta medidas de incentivos económicos para ellos. Sí que se ha trabajado en ese ámbito. ¿Sigue existiendo? Sí. Pero es verdad que se han puesto creo que hemos avanzado y se han puesto unos puntos muy importantes en este ámbito en el que hay que seguir avanzando. Pero sí principalmente me he podido encontrar esos prejuicios de un tiempo a esta parte, yo, por mi experiencia personal, en los mayores por el tema de la edad. Más yo que por el pensaba género. Que si tienes más de 45 y encima eres mujer, pues como que ni vemos el currículum. El porcentaje mayor de desempleados, ¿verdad? De mujeres que hombres mayores de 45 años. Suele ser en todos los sectores. Sí, en eso sí que no hay diferencia, pero es verdad que también pasan en los mayores de 45 años. Y es un problema, por lo mismo que decíamos al inicio, son personas muy válidas, muy preparadas. Y bueno, a lo mejor esto, porque por muchas políticas que se hagan, mientras que esto no se va a erradicar, mientras que no sea al mismo nivel la responsabilidad familiar. Y hablo familiar en el sentido más amplio de la palabra. Si la responsabilidad familiar es asumida al 50%, pues las empresas se lo tendrán que pensar, porque a lo mejor resulta que el problema que tienes, que normalmente es con los hijos, que si tienes el niño que le ha pasado no sé qué, no sé cuántos, y tu mujer está en una reunión, es que no se puede ir, es que se va a ir tu marido. Y el día que lleguemos a ese punto, que las empresas tomen conciencia de que igual va a faltar él que ella, por la situación familiar. Esas las políticas de conciliación. Ya, pero es verdad que dentro de los mayores de 45 años, no son reales. A más edad, es verdad que los niños ya no son ese factor de problema, entiéndeme, con los mayores de 55 años no suelen, o de 50 o de 55, no suelen tener ese problema de conciliación. Y la realidad es que, según va avanzando la edad, es mucho más difícil que se pueda encontrar empleo. Claro, con lo cual... Entonces no es solamente un problema en ese familiar. Punto, no es un tema de discriminación familiar, porque a mí se ha dirigido algunas veces los hijos ya más que adolescentes de 20 años a mí a decirme, mira, mi padre se ha ganado siempre la vida dignamente, o mi madre está en un momento en que no lleva 2 años, 3 años echando currículums y no le coge nadie y está verdaderamente vencido, digámoslo de esta manera.
Y, oye, yo me dirijo a ti como, cuando soy la hija o el hijo, y me dirijo a ti como concejal para exponerte la situación en este momento de mis padres. O sea, y yo tengo trabajo y yo puedo salir adelante. Otra cosa ya es que hablemos de la calidad del Por trabajo supuesto. y otra serie de temas. Pero se me ha dado, o sea, se me ha dado hijos de este tipo de desempleados que han venido al ayuntamiento. ¿Por qué? Porque al final también muchos son una generación, como he dicho, que se ha ganado la vida dignamente y no ha tenido que lo que ellos entienden pedir, y no tienen esa cultura de acercarse a su administración a decir, oiga, me encuentro en esta situación, ¿usted puede, de qué manera puede ayudarme? Es curioso, esto último me llama mucho la atención, porque es verdad que cuando estás sin trabajo, estás así, te cuesta mucho, probablemente por desconocimiento y también un poco porque te da como un poco de cosa el ir a, parece que vas a mendigar, que no es el caso, ¿no? Ni muchísimo menos. Vas a decir, oiga, que yo quiero trabajar, que estoy aquí, quiero trabajar, pero la gente no termina de ir a los ayuntamientos. El caso este ejemplo de esta persona joven que se ha dirigido al ayuntamiento y a este concejal a decirle, es que mis padres están en esta situación, que no es que yo tenga un problema económico, pero mis padres sí, económico, y también, pues como hablábamos antes, ¿no?, a nivel personal. Pues me llama la atención y me hace pensar, y yo creo que habría que reflexionar mucho sobre esto, pues eso, que haya más competencias para los ayuntamientos en este área, porque no nos olvidemos que si uno tiene un problema, no va a ir a una administración, le cuesta, pero de ir a alguna, va a ir al ayuntamiento. No se va a ir ni a la comunidad en la que viva, ni al gobierno central a decirle al presidente del gobierno, oiga, que yo necesito trabajo. Está claro, ni al presidente del gobierno, ni al ministro, ni al viceconsejero de la comunidad o al consejero. ¿Pero por qué? Porque es una cuestión de cercanía. Es que, claro, nosotros somos concejales de nuestros ayuntamientos y tenemos una mayor proximidad. Es verdad que el consejero, el viceconsejero, no puede atender a todos los paradores de la Comunidad de Madrid en una entrevista personal, igual que el ministro no lo puede hacer con todos los de, España. Por eso estamos las administraciones locales, por precisamente eso hay que en este punto. dotarlas y darles más competencias. Y que tenemos mucho más conocimiento de cuál es la radiografía de nuestro municipio, de hacer el diagnóstico de cuál es el problema y de poder aplicar diferentes soluciones. ¿Y las competencias ahora mismo cómo están distribuidas? En el ámbito de empleo son, digámoslo, muy escasas o muy pequeñas. Las principales competencias recaen tanto en las regiones como en el ámbito del Ministerio, incluso trasciende al ámbito de la Unión Europea. Nosotros lo que hacemos es el desarrollo de esas políticas. Sí es cierto que durante esta legislatura la Comunidad de Madrid, uno de los objetivos que se planteó precisamente fue este, es decir, por parte de la consejera Gracia Hidalgo, decir, los ayuntamientos sois los grandes conocedores de los problemas que tiene vuestra población y, por tanto, de las soluciones que hay que aplicar. Vamos a contar mucho más en esta legislatura con los ayuntamientos a la hora de desarrollar las diferentes políticas de empleo y dar, dentro de lo que es el marco legislativo, daros la máxima flexibilidad para que vosotros podáis aplicarlos en lo que consideréis, el plan por el empleo de la Comunidad de Madrid. Y eso sí que y en ese punto sí que hemos avanzado y sí que se ha estado trabajando, pero bueno, comparto contigo que en un ámbito como el empleo el máximo conocedor para aplicar ciertas medidas es el ayuntamiento, pero las medidas que tienen más fuerzas, como pueden ser los cambios legislativos, los cambios de contrato, los cambios de... Es verdad, es lo que tiene potencia y eso tiene que venir y tiene que estar centralizado desde el gobierno. Claro, entonces... y que luego lo desarrollen y pongan el dinero las comunidades, pero sin duda al ciudadano de a pie lo que le importa es yo tengo ese problema, ¿dónde me dirijo? Y para poderte dirigir a los ayuntamientos, que este tema se trate como hay que tratarlo, pues tienen que estar dotados de competencias, además del tema económico, que también, sin duda, pero de competencias, no solo para el ciudadano, también para las empresas, porque aunque sean multinacionales y se midan y se reúnan con los gobiernos, tanto de la nación como de las comunidades, en definitiva, tú estás en un ayuntamiento y si tú... en un municipio me refería, y si tú demandas a tu ayuntamiento, que en todos los que yo sepa, en todos o en la mayoría, hay bolsa de empleo, pues hombre, si tú
estás ubicado en una zona concreta, pues lo normal es que tú te digas a tu ayuntamiento y de la propia bolsa de empleo, si se ajusta a las necesidades que tú tienes, empieces por tirar, claro. Totalmente de acuerdo. Para aplicar esos planes, como hemos dicho, sí que debíamos tener más competencias, quizás, o mayor flexibilidad. Pero igual que creo en una España que tiene que estar en este punto unificada, sí que las leyes de contratación, de contratos, las medidas que se han estado realizando, sí que tienen que ser, digámoslo, unificados. Sí que tengo, esa es una opinión personal mía, sí que tienen que estar unificadas para España y no crear diferencias importantes entre distintas regiones que ahora mismo se dan. Sin duda. Y decíamos que el perfil mayoritario de desempleo es a partir de los 45 años. ¿Se están haciendo políticas para ello? Al margen del currículum vitae de ciego, que me parece maravilloso, que yo sepa ahora mismo solamente se aplica en Alcobendas, o se sugiere a las empresas, pues esto no puede ser una imposición, porque no está regulado por una ley, digo yo, ¿no? Se sugiere a las empresas. Pero además de esto, ¿qué se está haciendo para, o qué se puede hacer? Ahora sí hay voluntad para aplicar fondos, o bien para la formación. ¿Por qué? Porque la recualificación del personal, también del trabajador, es muy importante. La fórmula de incentivos fiscales también a las empresas también les es muy importante a la hora de contratar el perfil que determinen. Y luego también una serie de fondos para incentivar la contratación de mayores de 45 años. Pero es verdad que en este punto vamos por detrás de lo que ha sido supuestamente los fondos que se han aplicado al paro juvenil, donde han venido medidas, incluso de gasto, muy importante por parte de la Unión Europea para combatir el paro juvenil. Y es verdad que estamos en índices de, supuestamente, sobre la estadística, en índices de paro juvenil muy altos, mucho más altos que la media de la Unión Europea. Pero no es igual en todas las comunidades. Esto es motivado por esas comunidades, porque la Comunidad de Madrid, por ejemplo, no está en esos parámetros, pero tenemos que Andalucía... Claro. O Extremadura, o Canarias, por encima de un 30% de paro juvenil. Efectivamente, son muchísimos fondos. Fíjate, yo he tenido fondos para garantía juvenil, que son para las personas que ni estudian ni trabajan. Y la realidad es que he tenido que renunciar a esos cursos, unos cursos maravillosos, para poder buscar trabajo a las personas que se encuentran en esta situación, conveniadas las prácticas además con empresas que lo tenían en este punto. Lo he tenido que dejar porque no he encontrado gente suficiente para poder llenarlos. ¿Y eso? Nos ha pasado... No hay tanta gente desempleada joven, aquí no hay al menos. Que ni estudie ni trabaje. Por ejemplo, creo que hay un problema más en la calidad del empleo juvenil, ya que hablamos del empleo juvenil. O sea, a lo mejor esos fondos no tenían que ir destinados solamente para ese perfil que ni estudie ni trabaje, sino a aquellos que quieren mejorar su trabajo. Porque muchos nos llamaban y nos decían... Que estoy trabajando, pero quiero formarme más. No estudias ni trabajas. Pues sí, pues estoy trabajando, a lo mejor, como digámoslo, en una cadena rápida de comida. Pues, o de teleoperador. Claro, de teleoperador, fíjate qué bien le podría venir porque estos tiene cursos, horarios libres. Pero están determinados estos fondos de la Unión Europea para gente que ni estudia ni trabaja. Y nos está pasando en toda la Comunidad de Madrid, se lo puedo decir, muchos compañeros lo hablamos, que es ahora mismo ese perfil muy difícil, muy difícil de encontrar, o que tenga la voluntad de poder hacerlo. ¿Y esto no puede ser consecuencia de que los eurodiputados legislan sin vivir la realidad de la calle? Pues es verdad que ha tenido buenos resultados durante los años de la crisis, pero el contexto también de la crisis ha cambiado. Es verdad que se ha acelerado la creación de empleo y esa creación de empleo ha absorbido desempleados, como digo, por datos, ha venido a absorberlos más por el segmento de edad menor de 45 años en este punto. Por tanto, ¿han sido efectivas durante un tiempo? Sí, pero los contextos cambian y las leyes también, y los argumentos hay que modificarlos al contexto actual. Si en ciertas comunidades ha estado bajando el desempleo juvenil, o el desempleo juvenil que tenemos tampoco está en el contexto ni de los que estudian ni trabajan, porque tú puedes estar desempleado, pero puedes estar apuntado, pero puedes estar estudiando. Y esto es para gente que ni estudiaba
ni trabajaba. Pues por a mí no tanto, me parece... que nos lo flexibilicen porque podíamos trabajar en la mejora del empleo, aunque sea de ese segmento de edad, porque han renovado, creo que fue el año pasado, con la Unión Europea este convenio por muchos millones, miles de millones de euros pero en tendrían que punto. tener en cuenta, o sea, vamos a ver, igual hay que dar prioridad a esos jóvenes que ni estudian ni trabajan, ojo, porque han terminado sus estudios, no han encontrado trabajo, por ejemplo. Esos serían los prioritarios, pero en segundo lugar, si tú en tu municipio no tienes tantos jóvenes en esa situación, que otros que quieran formarse para ampliar conocimientos, si formarse siempre es bueno. Tengo en Alcobendas, por hablar de datos, tengo 4.700 parados y solo 383 son menores de 25 años. Pues fíjate. Entonces, pues no puede ser. Son cursos, como digo, maravillosos, porque serán cursos maravillosos que encontrarías empleabilidad, entre comillas, rápido. ¿Por qué? Porque tenía gente que estaban hechos respecto a las necesidades que tenían esas empresas, claro, y estaban dispuestos a que hicieran las prácticas en sus empresas y muy seguramente un porcentaje amplio de esos se hubiera quedado. Pues fíjate. Pues eso tiene que decir Europa, ¿no? Sí, sí, en eso nos estamos agrupando y efectivamente lo estamos diciendo, pero como has dicho tú, ir de los datos generales a hacer la lectura a los datos particulares cuesta y esa es nuestra batalla. Por eso, y estamos en el final del programa, insisto en que esas competencias tienen que ser mayores en los ayuntamientos y la respuesta que el ayuntamiento dé de la situación que se vive en el día a día, tenerla en cuenta a la hora de legislar y a la hora de repartir fondos con según qué fines. Que a mí me parece muy bien, el fin es la formación, pero no solo para los que ni estudian ni trabajan. Pueden ser los prioritarios, como decía, y después pues resulta que ahí es un municipio donde el mayor desempleo tiene 40 años, pues también. O sea que Europa tiene que pisar un poquito más la realidad de la calle. Y si hace falta, vamos nosotros a contarse a Europa. Vamos a llamar al Parlamento Europeo y vamos a proponerles hacer un programa allí dedicado a este tema. Con tus amistades, con ciertos parlamentarios europeos sin duda, muy importantes, no solo, seguro que no tendrías ningún problema. Claro que no. Y no solo yo, sino la directora de DGT Historias Televisión está muy vinculada y de hecho ella permanentemente tiene un eurodiputado que entra y habla de la situación europea, y que es el señor López Istúriz. O sea que vamos a proponer el ir a hacer un programa dedicado a esto y que vengan parlamentarios que lleven estos temas concretos. Porque cada vez son más las competencias que lleva la Unión Europea, no lo olvidemos, en muchísimos ámbitos. Nosotros solo desarrollamos dentro de España, dentro de las regiones, dentro de los municipios, lo que viene por parte de la Unión Europea, o sea que es muy importante y una buena noticia. Pues trataremos de irnos a Europa a hacerlo, o que vengan ellos, nos da igual. Muchísimas gracias a Agustín Martín, el concejal era de, a ver de qué, lo tengo yo por aquí. Economía y Nuevas Oportunidades. Economía y Nuevas Oportunidades del Ayuntamiento de Alcobendas. Gracias por haber estado una vez más y espero que pronto vuelva a estar por aquí con nosotros para seguir hablando de estas cuestiones. Por supuesto, espero venir con nuevas medidas innovadoras en este punto que lo que ayuden es a facilitar la búsqueda de empleo o encontrar empleo a los desempleados. Muchas gracias. De ustedes me despido ya, como siempre, hasta el próximo punto de encuentro, recordándoles que tienen que estar ahí, que si ustedes no están, esto no tiene ningún sentido. Muchas gracias y un saludo.